Vamos a ver entonces el tema de presupuestos. Vamos a ver ahora lo que sería una parte teórica en cuanto a lo que es la herramienta presupuestaria. En principio, tendríamos que ver en qué consiste el tema presupuestario, y para eso necesitaríamos tener como premisa fundamental dos conceptos que son sumamente importantes dentro de lo que es la administración, sobre todo, que es este concepto de misión y el concepto de visión. El concepto de misión, según Drucker, es la razón de ser de la organización. En algún libro de administración hemos tenido oportunidad de colaborar, la definición de organización es la de una unidad tecno-administrativa, tecnosocial. Esa organización que es tecnosocial tiene obviamente dos partes. Una parte que tiene que ver con la estructura de esa organización, pero además tiene una función social. Las organizaciones existen porque tienen una función social. ¿Y esto qué significa? En una determinada sociedad hay una serie de necesidades que, si son insatisfechas, están insatisfechas, es probable que, si no hay ningún individuo que esté dispuesto a satisfacerlas o no es factible la autosatisfacción de esa necesidad, haya algún tipo de asociación y que genere esta organización para satisfacer esa necesidad social. Entonces, la misión organizacional tiene que ver con esa pregunta: ¿qué necesidad está satisfaciendo esa organización en este contexto? ¿A quién está satisfaciendo y de qué forma? Bueno, esto sería la misión organizacional. Lo que vemos ahí, ese dibujito, tiene que ver con la idea gráfica que tiene Mintzberg en cuanto a cómo es la composición organizacional. Esa composición organizacional tiene una base operativa, que es básicamente la que hace la transformación de los factores de producción para obtener un producto o un servicio. Tiene una gerencia intermedia, cuya función es articular entre los dos extremos de esta pirámide organizacional. Y en el tope tiene el lápiz estratégico. Esas dos protuberancias que tiene a los costados, por un lado está el staff de apoyo y por otro lado la tecnoestructura. Todo esto en términos conceptuales de lo que dice Mintzberg, que sería una representación gráfica del funcionamiento empresarial. En general, la dirigencia gerencial está en esa gerencia intermedia y, como dijimos, lo que articula es esa base operativa, ese núcleo operativo y el ápice estratégico. Por un lado, el núcleo operativo genera la transformación de los elementos para lograr los productos y los servicios, y el ápice estratégico tiene como función definir la visión. Y este concepto de visión tiene que ver en imaginar cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el contexto en un futuro próximo o no tan próximo. Además de tratar de imaginar cómo es ese futuro, cómo va a ser ese contexto, ahí tendría que ver si la organización va a subsistir en ese futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos la misión como la razón de ser de la organización y que satisface alguna necesidad específica, es probable que en ese futuro no exista más esa necesidad. Por lo tanto, nuestra organización desaparecería. Por lo tanto, dentro de la visión, además de
entender, imaginar cuál va a ser el contexto futuro, debería definir qué necesidades va a tener esa sociedad del futuro y de qué forma mi organización puede satisfacerlas. Entonces esto lo que nos da es dos enfoques de la realidad actual de la organización y de la posible realidad futura de la organización. La administración lo que ha generado en distintos lugares del mundo son herramientas, y esas herramientas son utilizadas para resolver problemas. Los problemas organizacionales son distintos en otras latitudes. ¿Por qué? Porque en otras latitudes, por ejemplo, no tienen un problema como la inflación. Entonces, en Argentina, quizás desde el punto de vista organizacional, el aporte del ajuste por inflación, de la información, esas técnicas de ajuste por inflación, es una necesidad palpable. ¿Por qué? Porque cualquier país que tenga más de 10% de inflación es considerado inflacionario. Cualquier país que tenga más de 40% de inflación, digamos que ya está entrando en un proceso hiperinflacionario. Por lo tanto, en Argentina, habida cuenta de esta necesidad, quizás esa técnica de ajuste por inflación sea el mejor aporte que pueda haber a la generación de datos y de informaciones útiles para la toma de decisiones. En otros países de economías más estables, la principal herramienta de gestión y la principal herramienta desde el punto de vista administrativo es el presupuesto. Y el presupuesto tiene varias facetas, pero básicamente el presupuesto cumple con las 4 funciones básicas de la administración. Y esas funciones básicas es la de planeamiento, la de organización, la de dirección y la de control. Esas 4 funciones básicas están cumplimentadas por el presupuesto. Por lo tanto, en este proceso presupuestario es probable que esté en alguna de esas etapas. Ahora bien, de movida y viendo un poco este gráfico, podríamos decir que al menos tenemos 2 tipos de presupuesto. Uno en esa parte superior, que es el presupuesto estratégico. Y ese presupuesto estratégico lo que está viendo es cuál es la visión definida por el ápice estratégico en la organización. Eso se hace en el día de hoy, pero lo que se está tratando de ver es qué va a suceder en el futuro. En contextos mucho más estables que los actuales, esos presupuestos estratégicos o esa visión era a 10 años vista o 20 años vista. Es decir, un presupuesto estratégico estaba en el horizonte presupuestario a 1 década o 2 décadas por delante. A medida que en el mundo se activa mucho más la generación de productos tecnológicos y el conocimiento del saber se impone, la tasa de cambio es mucho más grande. Por lo tanto, tenemos que decir que vivimos en contextos turbulentos. Y la definición de contexto turbulento es el aumento en la tasa de cambio por unidad de tiempo. Dicho de otra forma, todos los años hay cambios tecnológicos y esos cambios tecnológicos cambian las formas en que hacemos cosas y eso en definitiva genera cambios sociales. Por lo tanto, nacen nuevas necesidades, se satisfacen otras. Por lo tanto, en este proceso turbulento, la visión estratégica se empieza a acercar en el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo cada vez menos posibilidades de acertar o de saber qué va a pasar de acá a 20 años. Por lo tanto, hoy diríamos que una empresa que haga presupuestos estratégicos va a estar pensando de acá a 5 años. No más que eso. Algunas solamente a 3. Entonces, por un lado tengo ese presupuesto estratégico. Ese presupuesto estratégico no es
un presupuesto en detalle, pero sí trata de definir hacia dónde debe ir la empresa, dónde debe ir la organización. Un ejemplo de un presupuesto estratégico, de un plan estratégico puesto en acción, puede ser Philip Morris. Philip Morris en una época era una empresa tabacalera y hoy es una empresa alimenticia. Si uno mira las unidades de negocio que tiene, claramente es una empresa alimenticia. ¿Y esto por qué? Bueno, esto gracias justamente a una visión. Algún ejecutivo, algún miembro del ápice estratégico debe haber pensado de que fumar en algún momento iba a ser mal visto en la sociedad, por lo tanto el negocio del tabaco se iba a acabar, o por lo menos se iba a disminuir fuertemente, y eso significaba que tenía que cambiar el enfoque de negocio. Bueno, y el enfoque de negocio cambió a ser una empresa alimenticia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una demanda de alimentos. Mientras las personas sigan alimentándose en la forma que lo vienen haciendo, siempre va a haber esa necesidad. Entonces, ¿ahí qué se hace? Bueno, lo que se hace es plantear un presupuesto estratégico que ponga ciertas pautas de cambio organizacional y, si la visión fue acertada, la inserción de la organización en ese contexto futuro también va a ser la adecuada. Ahora, para poder hacer eso, necesito tener planeamiento, dirección, organización y control mucho más cercano en el tiempo. Y a esto es lo que nosotros llamamos presupuesto operativo. El presupuesto operativo lo que va a estar mirando es a un año vista y ver qué es lo que puede pasar de acá al año próximo. Y estos presupuestos sí tienen mucho más nivel de detalle, va a estar abierto por sector, por segmento, por producto, por departamento, y va a configurar lo que Herbert Simon en algún momento llamaba cadena medios afín. Y esa cadena medios afín es el enlace de estos presupuestos operativos para lograr el objetivo estratégico planteado por el presupuesto estratégico. Como vemos en esta filmina, pusimos por ahí cuatro presupuestos operativos para lograr el objetivo estratégico. Dicho de otra forma, el objetivo estratégico está planteado a 4 años vista. Por lo tanto, tendré que ir yendo por esa maraña o por esa red o esa cadena de medios afín, para usar la terminología de Simon, para lograr el objetivo estratégico. Ahora, según donde esté parado y para qué use yo el presupuesto, va a tener distintas definiciones. Una forma sería tomar el presupuesto como planeamiento, desde el punto de vista del planeamiento. Y esta es una de las funciones básicas administrativas. Esto significa imaginar qué es lo que voy a hacer en el corto plazo, próximo año, y ahí estaría dentro de lo que sería el presupuesto operativo. Pero también podría tener objetivos de mediano o largo plazo, 3, 5 años, quizás 10 o más años, en donde tenga hitos u objetivos a lograr en cada momento. Entonces, el presupuesto estratégico debería ser la base conceptual para adaptar o guiar hacia dónde debe ir el presupuesto normal, ordinario u operativo. Esto no es un tema menor dentro de lo que sería la toma de decisiones, ya que la principal toma de decisiones es justamente la decisión estratégica que apunta a lograr un determinado formato a 5/10 años. También podría tomar el presupuesto en términos
de un testeo de posibles escenarios futuros. Como dijimos, la organización está dentro de un determinado contexto, y ese contexto puede variar fuertemente según varíen algunos segmentos del mercado o varíen algunos posicionamientos políticos. Por eso, cada vez que uno se acerca al mes de septiembre, octubre, realmente lo que a uno le interesa saber es qué probabilidades hay de que hayan cambios políticos en el escenario del país, quizás en la región, si tengo incidencia a nivel regional, o quizás a nivel mundial, si el producto y servicio que genero es de categoría mundial. Es muy importante el posicionamiento político. Este año que estamos en un año electoral es importantísimo para poder saber qué es lo que puede llegar a pasar si gana un candidato u otro, qué políticas se van a aplicar, y después ver qué efecto tiene eso en la economía y qué efecto tiene en el segmento de mercado en el cual yo me encuentro, y después más específicamente en la empresa en la cual estoy trabajando. Entonces, en este sistema o este proceso presupuestario, yo puedo utilizar el presupuesto como un testeo de escenarios. Planteo distintos escenarios que pueden diferir uno de otro y ver cómo se afectaría mi producción, cómo afectaría eso desde el punto de vista de las variables económicas, qué resultados o qué márgenes de ganancia o de pérdida te voy a tener ante un escenario u otro. Y con esto podría también generar lo que se denomina análisis de sensibilidad, ver qué tan sensible es mi organización frente a cambios en algunas variables. El presupuesto tiene adicionalmente, y esto es, diríamos que la herramienta número 1 respecto de esto, un efecto comunicacional. En lo que es administración se trabaja bastante en lo que se denomina alineamiento corporativo. Y este alineamiento corporativo significa poner todas las fuerzas de la organización hacia un mismo objetivo. Pero para poder hacer eso, lo que necesitamos hacer es que haya una comunicación fluida a través de toda la organización. Bueno, el proceso presupuestario sirve para esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma el APIS estratégico definió objetivos estratégicos. Con esos objetivos estratégicos se definieron objetivos de corto plazo, y para poder saber cuál puede llegar a ser el efecto de esos objetivos de corto plazo, debo comunicarlo a los distintos departamentos para que puedan elaborar sus propios presupuestos. Y luego de toda esa elaboración presupuestaria, saber en qué posición estaría. Luego de eso, lo que tendría que hacer es hacer ajustes en distintos lugares como para lograr un presupuesto que sea desafiante, competitivo, pero que sea realista y alcanzable. Al hacer todo este proceso, en donde se involucran a todos los departamentos, lo que va a existir es no solo una comunicación de las decisiones que se están tomando dentro de la organización, sino que también estoy generando un alineamiento corporativo y un compromiso por parte de los integrantes de la organización. También podría tomar el presupuesto como asignación de recursos, porque en definitiva, en el momento en que estoy generando el presupuesto, lo que voy a estar evaluando son recursos que por principio económico suelen ser escasos, en relación a objetivos que en general tienen un nivel de desarrollo desafiante.
Por lo tanto, aquí va a haber una suerte de puja por los distintos recursos que deberá ser resuelto por el management de la organización. Entonces, en algún momento va a tener que haber una serie de decisiones asociadas a la asignación de recursos. También podría tomar el presupuesto como coordinación de tareas. Hay lo que se denomina visión de Palomar. Esa visión de Palomar es cuando los distintos departamentos de la organización, o sea, uno mira el organigrama y hace una descripción funcional de cómo funciona la organización, y generalmente se hace a nivel departamental. Bueno, cada uno de los departamentos tiene objetivos específicos, pero la organización funciona como un aparato de relojería en donde todas las piezas son importantes y deben funcionar coordinadas con el resto. Entonces, es preciso generar coordinaciones entre los distintos departamentos y esto se puede hacer a través del presupuesto. Sería un error presupuestario pretender un aumento muy fuerte del sector de ventas si no tengo un acompañamiento del sector de producción. O sería muy tonto plantear un aumento grande en cuanto a la generación de fondos sin tener muy ajustada una política de precios y de cobranzas. En definitiva, lo que puedo hacer, y claramente se hace, es tomar el presupuesto como un elemento, una herramienta que coordina las tareas internas de la organización. También podría tomar el presupuesto como control de eficacia. El mismo presupuesto utilizado para planificar y para tomar decisiones debe servir para hacer o generar la vara de medida que controle la eficacia en la aplicación de las distintas decisiones realizadas. Esto implica generar distintos tipos de herramientas para poder medir el nivel de eficacia al cual puedo acceder. Estos niveles de control tienen que ser realizados periódicamente y deberían generar análisis de desvíos. Y esos desvíos, si superan ciertas medidas de aceptación o de tolerancia, deben ser explicados y justificados. El presupuesto también podría ser o tener una visión de control de eficiencia. Ante determinados contextos cambiantes, habría que ver cuál es la performance que consigue la organización ante esos cambios contextuales. Por lo tanto, puestos de cara a la realidad y ya no en la etapa de planificación, el presupuesto nos puede ayudar para poder decidir ante cambios contextuales qué cosas debería hacer, aunque el contexto no mantenga las pautas que yo utilicé en el presupuesto. ¿Pero por qué? Porque el presupuesto de alguna forma me está diciendo cuál es el espíritu que se busca lograr el próximo año, y ahí es donde yo puedo aplicar controles de eficiencia. ¿Sí? La eficiencia tiene que ver con lograr el mayor resultado posible con el menor costo, o, dado una restricción de costo, lograr el mayor resultado posible. Eso sería eficiencia. Y la eficacia significa lograr los objetivos sin importar los costos.
si los costos son los mínimos adecuados, estaré ante presencia de actividades que son tanto eficientes como eficaces. Pero hay una serie de críticas que se le hacen al presupuesto, sobre todo en los años 90, la teoría generó muchísimas críticas que ahora vamos a ver y cómo han sido respondidas. Por un lado, se dice que el presupuesto es demasiado costoso. Bueno, las empresas, las organizaciones realmente utilizan una gran cantidad de recursos para hacer presupuesto. Tengamos en cuenta que las empresas grandes tienen departamentos de presupuestos completos y estructurados. ¿Por qué? Porque en algún momento del año estoy realizando las operaciones de presupuestación en su fase de planeamiento, pero en el resto del año lo que estoy haciendo es utilizar el presupuesto como vara de control y de medida. Por lo tanto, hay un esfuerzo bastante importante por parte de las empresas para hacer este planeamiento presupuestario. Pero la respuesta a esto es que justamente el presupuesto cumple con muchas de las funciones que la dirección necesita aplicar en el manejo organizacional. Por lo tanto, el anular esos procesos presupuestarios porque supuestamente son muy costosos, solo nos llevaría a tener un descontrol sobre la organización. Adicionalmente, hay un hecho empírico, un hecho del contexto, es que las empresas que invierten en el proceso presupuestario son las que han crecido fuertemente en los últimos años. Por lo tanto, pareciera como que la herramienta presupuestaria, más que generar un gasto, lo que es una inversión. Otra de las críticas que se le realizó al presupuesto es que no permite la creatividad y espontaneidad gerencial. El presupuesto, de alguna forma, lo que hace es fijar ciertas formas de resolver las cosas. ¿Sí? Porque de alguna forma está diciendo a dónde debo aplicar los recursos y de qué forma tengo que hacerlo. Esto, en la crítica dice, bueno, a los gerentes que hagan algo distinto al presupuesto van a estar en contra del mismo, por lo tanto quizás puedan ser sancionados. Por lo tanto, se le quita creatividad o espontaneidad. La respuesta a esto es que esos mismos gerentes que se han comprometido con distintas pautas del presupuesto son los que han intervenido en el proceso presupuestario. Y si han intervenido en ese proceso presupuestario, han abordado distintos posibles escenarios. Por lo tanto, el proceso presupuestario lo que ha generado es una suerte de reflejo condicionado frente a cambios de contexto, lo que hace que sea mucho más sencillo poder tomar decisiones alineadas a lo ya estudiado. Otra de las críticas al presupuesto o al proceso presupuestario es que es largo y penoso. Bueno, la confección del presupuesto lleva al menos unos 4 meses en su confección y luego todo el monitoreo que se hace justamente tomando al presupuesto como vara de medida. Esto es cierto. Sin embargo, la respuesta es que existe una subutilización de los recursos disponibles en las organizaciones. Esto significa que no es que el presupuesto absorbe recursos que están en competencia con las actividades rutinarias de la organización. Y esto es cada vez más cierto gracias a los sistemas de administración integral que existen hoy, como puede ser SAP, Oracle Financial y demás. No solo tienen datos históricos de la organización en términos contables, sino que también tienen datos de lo que llamaríamos estadísticos. Y
Por lo cual, los procesos presupuestarios son cada vez más cortos y menos penosos, y lo que utilizan son software muy específicos para planeamiento y presupuestos. Por lo tanto, tenemos todas las ventajas del proceso presupuestario sin tener esta desventaja. Otro de los puntos es que el proceso presupuestario genera conflicto interno, y esta crítica está dada por el hecho de que si en el proceso presupuestario lo que hay es una puja por los recursos, necesariamente va a haber peleas o disputas entre las distintas gerencias. Pero la respuesta es que es natural que exista un conflicto interno en la organización. En todas las organizaciones supone esto. Pero la puja por los recursos escasos se dirime en el momento en donde hay que convalidar objetivos propios y comunes a toda la organización. Cada una de las gerencias tendrá objetivos específicos a su propia gerencia, a su propio departamento, pero esos departamentos y esas gerencias están atadas a procesos y a objetivos generales de la organización. En el momento en que el presupuesto es aprobado, esto significa que todas las gerencias están de acuerdo con el mismo. Por lo tanto, lejos de generar una pelea, una disputa por los recursos, o una disputa, una pelea entre las distintas gerencias, se termina negociando objetivos comunes y aprobando eso que será la vara de medida de la gerencia real para el próximo año. El presupuesto, como toma un contexto imaginado, pocas veces se da en la realidad. Esto, de nuevo, es uno de los aspectos quizás más relevantes, en donde dice que los contextos, como cambian muy asiduamente, la verdad no hace falta hacer presupuesto porque seguro que el contexto va a cambiar. Bueno, esto es cierto sobre todo en las empresas tecnológicas, en donde los productos cambian a una tasa asombrosa, pero hay una gran parte de la organización que no tiene esos cambios o que no sufre esos cambios. Bueno, la técnica presupuestaria ha generado algunas soluciones para esto, como pueden ser, por ejemplo, los presupuestos rotativos. En definitiva, algunas conclusiones para tener en cuenta serían: primero, dependencia del plan respecto a las estrategias. Es decir, lo primero que debería generar son esos objetivos estratégicos de largo plazo, para después sí poder armar los planes, ya sean planes estratégicos o presupuestos anuales. Como segundo punto sería una comunicación unívoca a toda la organización para poder explotar este alineamiento corporativo, esta comunicación general a toda la organización sin que haya fallas y huecos en la misma. El otro punto sería entender el proceso de negociación como una capacitación organizacional. Si la organización es inteligente, va a poder aprender de todo este proceso en donde se involucran objetivos, recursos, personal, departamentos, donde se coordinan todos y logran generar una negociación efectiva para poder cumplimentar esos objetivos que se están procurando. Debería haber una alineación de la retribución gerencial al encauzamiento estratégico. Si esto se hace mediante premios, es muy probable que se consigan los objetivos con mayor facilidad. Debería haber también una coordinación periódica de las actividades organizacionales. Esto el management lo tiene que hacer como rutina diaria. Y por último, centrar la herramienta presupuestaria en los indicadores vitales. Esto vamos a ver cuando veamos
indicadores de gestión que se hacen mediante distintos tableros de comando en donde están reflejando los aspectos salientes del presupuesto, ya sea el presupuesto operativo o sea el presupuesto estratégico. Bien, preguntas que puedan haber.